energía almacenada. Y, lógicamente, la corriente y el voltaje van a producir procesos transitorios que una vez que desaparezcan, la red va a quedar sin energía y por tanto, su estado estacionario, que es el estado que se considera después de que ha pasado el transitorio, va a ser con valor cero tanto para la corriente como para la tensión. El hecho de que una variable mantenga un valor constante en el tiempo, ya se habla de que se encuentra en estado estacionario o equilibrado, independientemente del valor que tome la variable. Cuando se descarga, por ejemplo, un inductor completamente, su estado transitorio viene a ser el proceso de descarga, la disminución gradual de la corriente, por ejemplo, hasta hacerse cero. Pero una vez que ha alcanzado ese valor de cero, ya no se va a alterar el valor de la corriente. Entonces su estado equilibrado o estacionario sería para una corriente igual a cero. Igual que el voltaje. Yo tengo un capacitor con energía almacenada y alimenta una resistencia. Entonces, el proceso de descarga, ¿no?, viene a ser la disminución del voltaje porque está siendo entregado a la resistencia que está disipándola. Cuando deja de aparecer un voltaje en bordes del capacitor, significa que se ha descargado. Entonces, a partir de ese instante, el voltaje es cero y de igual forma la corriente. Esto quiere decir que su estado estacionario, para este caso, es con valor cero tanto para la corriente como para la tensión. Bien, entonces, en conclusión, si nosotros logramos tener estas dos representaciones, estamos hablando de un circuito de primer orden o circuito transitorio de primer orden. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Hasta acá? Bien. Les recuerdo que el examen es el día lunes a las 8 de la mañana. 45 minutos. Por favor, puntual. Hoy o mañana le voy a enviar, va a estar publicado en la página, en la semana de exámenes, el formato que viene a ser la carátula, donde tiene que colocar sus datos y su foto o PDF de su documento de identidad y carnet universitario o cualquier otro documento que acredite que son de la Universidad de Ingeniería. Bien. Veamos primero el caso de los circuitos con energía almacenada, sin excitación independiente. Entonces, ya ustedes han estudiado en curso de matemáticas las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. Y precisamente una ecuación diferencial de primer orden es la que caracteriza a la representación matemática del comportamiento de un circuito RL o RC. También se llama de primer orden porque cuando planteemos una ecuación para calcular sus variables, esta ecuación es de primer orden. Bien, supongamos que tenemos este circuito RL con una resistencia que cuando se cierra el interruptor S1 en el instante cero, que es el punto de partida para el análisis, ¿no?, inmediatamente el inductor, que tiene una energía almacenada de I sub 0 amperes, comienza a entregar corriente. Y al entregar corriente vamos a tener la posibilidad de analizar el comportamiento de dos variables, sea la corriente o el voltaje. Indudablemente de que el valor de la corriente y su sentido ya depende del que está solicitando la información. Para este caso, por ejemplo, me solicitan la corriente, ¿no?, que ingresa por el borne A. Esta corriente produce una caída de tensión VDT y además el sentido de la corriente corresponde al sentido de la corriente almacenada en el inductor. Entonces nosotros podemos plantear nuestras ecuaciones. Siempre el análisis para T mayor o igual que 0. ¿Bien? La primera ecuación diferencial, ya sabemos, es L derivada de corriente respecto del tiempo más R por I, todo igual a 0. El término 0, en el segundo miembro, ya me está indicando de que yo voy a tener solamente una respuesta natural. Si simplificamos
y le damos una forma más general a la expresión, tendríamos que la variación de corriente es igual a la corriente sobre un valor que viene a ser L sobre R. Este valor es muy importante porque se va a denominar constante de tiempo. Y la constante de tiempo tiene una trascendencia porque define la duración del proceso transitorio. Entonces, mientras más corto sea el tiempo, el transitorio es más breve. Siempre el valor L estaría en Henry y el de la resistencia en ohms. Esta sería la primera relación para este caso de un circuito RL. Si nosotros ahora planteamos el circuito RC también en serie, porque dependiendo del enfoque que queramos dar, podemos asumir que el circuito está en serie o está en paralelo. Por ejemplo, si yo quiero calcular corrientes, entonces el circuito está en serie. Y si quiero calcular voltajes, entonces elijo un nudo de referencia en la parte inferior y tendría los dos elementos en paralelo. Y en el nudo A aplicaría la primera ley de Kirchhoff para relacionar los voltajes. Bien, en este circuito RC, por ejemplo, tenemos también que el capacitor está conectado con una energía almacenada E sub 0. La variable que solicitan sería la corriente IDT y esta corriente produce este voltaje VDT. Ya les he mencionado de que cuando se planteen las ecuaciones y se analice un circuito, ustedes tienen que definir o respetar el sentido de las corrientes que les están proporcionando, les están solicitando. Y a partir de el valor de esa variable y su sentido, en este caso corriente, definir las caídas de tensión. Si me solicitan voltaje, yo tengo que plantear también una corriente, pero que obedezca a esa caída de tensión. Hay que ser coherentes, ¿eh? Por si acaso. Yo no puedo solicitar corrientes y luego decir que el voltaje es menos más. Sería absurdo. Estas dos variables están sujetas entre sí, que es independiente, repito, a la polaridad de la energía almacenada y a el sentido de la corriente almacenada. Eso ya lo he explicado ampliamente en las clases anteriores. Y es un error muy común. Bien, en este caso, por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente, entonces tendría que plantear la segunda ley de Kirchhoff. Para T mayor o igual que 0. ¿Por qué hablamos de T mayor o igual que 0? Porque estamos analizando el circuito después de que se ha cerrado el interruptor. Bien. R por I, la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en el capacitor, que viene a ser su transitorio, y para esta configuración sería más E sub 0. Porque el voltaje almacenado coincide con la caída de tensión que se produce en bornes del capacitor. A esta caída de tensión le llamamos nosotros el transitorio, lógicamente. Todo igual a 0. T sub 0 viene a ser el tiempo de referencia, que en este caso sería 0. Esto quiere decir de que cuando yo levanto la integral al derivar la expresión, tendría que la variación de corriente respecto del tiempo, más la variable corriente sobre RC es igual a 0. Nuevamente aparece un término que es constante. En estas dos expresiones hay dos constantes que están en el denominador de la fracción que representa la corriente, ¿cierto? I sobre L sobre R e I sobre R por C. Muy bien, R por C en este caso también es la constante de tiempo. R en ohms y C en farads. Esta constante de tiempo para un circuito RC también define la duración del transitorio. Si es un valor muy grande, ¿no? Entonces estamos hablando de un transitorio muy prolongado. Y por el contrario, si es un valor pequeño, el transitorio es brevísimo, ¿no? Entonces, estas dos constantes de tiempo, ¿no?,
hacen de que si la identificamos simplemente por su símbolo o su notación convencional, que es tau, la letra tau, siempre va a estar dada en unidades de segundos. O sea, Henry sobre ohms me da segundos. Ohms por farad me da segundos. Esto quiere decir entonces de que en las dos expresiones yo podría simplemente reemplazar L sobre R y R por C por la letra tau. Indudablemente que el tau corresponderá al circuito que estoy analizando, pero es una constante. Eso puede ayudarnos a generalizar entonces la expresión para la variable corriente como ecuación diferencial de primer orden en un circuito RL y en otro RC. Ya tenemos una forma general de la expresión. Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Sí, profesor. ¿Ustedes cuántos alumnos son? 30, ¿no? Bien. En general, entonces, la ecuación diferencial para un circuito de primer orden se puede representar de la forma que se muestra en la lámina. Primera derivada más la variable sobre la constante tau. Bien, esto quiere decir entonces de que vamos a tener en el segundo miembro de la expresión el valor 0. Entonces, la solución de esta ecuación, que puede ser voltaje o corriente, la variable, se conoce como la respuesta natural y siempre va a tener la misma forma. En un circuito transitorio de primer orden, la respuesta natural es una exponencial. Y esta exponencial puede ser creciente o decreciente. Por ejemplo, podríamos hablar de x de t, la respuesta, es igual a x en t sub 0, o sea, la condición inicial, por e a la menos t elevado a la menos t menos t sub 0 sobre tau. Para nuestro caso que estamos analizando en la representación, t sub 0 es 0, o sea, sería menos t sobre tau. En algunos textos, el valor 1 sobre tau se representa por una letra que multiplica la variable. Entonces la expresión general sería variación de x con respecto al tiempo más la constante a por la variable en el dominio del tiempo. Todo eso igual a 0. Bien, esta expresión entonces se le conoce como la respuesta natural. ¿Y por qué se le llama así? Porque todos los elementos almacenadores de energía, cuando se descargan o cuando se cargan, siguen esta forma de onda, una exponencial. Si se carga, estaríamos hablando de una exponencial creciente y una exponencial decreciente si es que se está descargando. Bien. T sub 0 es tiempo de referencia. ¿Por qué estamos utilizando T sub 0 aquí? En la expresión general. Porque podríamos tener circuitos con conmutación secuencial. ¿Qué cosa quiere decir esto? De que nosotros podríamos tener un conjunto de conmutadores que están actuando uno atrás de otro. El primer conmutador actúa en el tiempo 0. Luego vendría el conmutador que actúa en un segundo, por ejemplo. Si yo quiero calcular ahora la variable en un segundo, entonces mi t sub 0 sería un segundo. Entonces toda la expresión ahora se trasladaría a t menos t sub 0, o sea, t menos 1. X de t y t menos 1. Esto quiere decir de que ahora estoy analizando en otro tiempo a partir de un segundo.
Bien. El significado de la ecuación en términos generales también. X de t siempre va a ser la variable desconocida en función del tiempo. Esto quiere decir de que si nosotros queremos calcular corriente, entonces sería I de t igual a el valor inicial de la variable, o sea, en t igual 0 o t sub 0. Por ejemplo, si es un inductor y la corriente que está almacenando es 5 amperes, entonces aquí sería 5 amperes. 5 por E a la menos T sobre tau. La constante de tiempo va a depender entonces de los valores que tomen L y R o R y C. Por ejemplo, si el circuito tiene una inductancia de 1 Henry y una resistencia de 1 ohm, lógicamente su constante de tiempo es 1 segundo. Pero si tenemos un capacitor que tiene 2 ohm de resistencia y 1 farad de capacitancia, su constante de tiempo sería 2, ¿no? Entonces, esta constante de tiempo van a hacer de que esta expresión alcance su estado estacionario lentamente o rápidamente. Cuando hay conmutación secuencial, la variable sería set, partiría a contabilizarse a partir de 0, pero en 1 segundo, por ejemplo, si actúa un interruptor en 1 segundo, yo tendría que calcular la condición inicial para 1 segundo. ¿Qué valor tiene en 1 segundo? Porque ese valor de 1 segundo, en 1 segundo va a definirme a mí la nueva carga que tiene el circuito para el nuevo estado. Ya hemos explicado de que el estado de una red va a depender de si ésta se ha modificado o no. Cada vez que se incorporan o se retiran elementos, se habla de un cambio de estado. Por eso de que los elementos que producen esos cambios de estado son los conmutadores. Bien, esta respuesta entonces denominada respuesta natural siempre va a tener un valor inicial y un valor final. El valor final va a ser 0. El gráfico entonces en el dominio del tiempo sería el que se muestra en la lámina. Miren, en 0, en el instante 0, yo tengo de que la variable, acá abajo no hay que tomar en cuenta, en 0 tiene un valor definido por la cota A, y en infinito tiene un valor que es nulo. Esto quiere decir de que el transitorio viene a ser la evolución de decrecimiento de la variable X. Y el estado estacionario o equilibrado, como le llaman algunos textos, va a ser con un valor de 0. No sé por qué acá tengo yo este valor. Voy a anularlo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? Bien. Por si acaso estoy observando de que muy pocos alumnos están resolviendo los problemas que les he dejado en el aula virtual. Ojo. Y a eso me está dando a entender de que hay muy poco interés, señores. No hagan que los trabajos sean en vano, señores. Después, cuando vengan los problemas a la hora de desarrollar el examen, yo no voy a tener en cuenta los argumentos. Profesor, que no podía entrar, que no podía cargar, etc. Se les ha puesto el examen o la prueba para 20 puntos para que ustedes se evalúen, se familiaricen con el Moodle, etcétera, etcétera. Entonces, señores, solamente han ingresado, son 30, ya han ingresado más que 8 alumnos. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Ah? Y eso que yo les hago el comentario porque
me parece de que ustedes tienen que corresponder a la dedicación del profesor también. Les preparo los exámenes, los problemas, los planteos, se los digito, etcétera, y los alumnos como si nada. No puede ser, pues, señores. Bueno, es su responsabilidad, señores. Yo les comento esto porque el ciclo pasado he tenido secciones de 30 alumnos, por ejemplo, y han ingresado a resolverlos los 30. Y de los 30, a algunos no les salía la primera, la segunda, etcétera. De los 30 he tenido 200 intervenciones. ¿Se dan cuenta? Una dedicación completa de los jóvenes. O sea, todito entran, no les sale, vuelven a entrar y hasta que les salga. Y como son varias combinaciones de problemas, también resolvieron uno, pero después viene otra pregunta sobre el mismo problema, etcétera. Entonces he tenido esa respuesta el ciclo pasado. Este ciclo, bueno, última vez que le hago el comentario a ustedes. Bien. ¿Copiaron, señores? ¿Tomaron para pasar a la siguiente? Bien. Veamos ahora la respuesta natural en circuitos con fuentes controladas. Miren, supongamos un circuito RL. Siempre que se tengan redes con fuentes controladas, lo ideal es hallar la resistencia equivalente, hasta donde sea posible. Esto quiere decir de que yo retiro la inductancia y calculo R equivalente. Ya sabemos los métodos. Como estamos hablando de respuesta natural, entonces no hay fuentes independientes, solamente tenemos a la energía almacenada del inductor o capacitor, que es la que proporciona energía al circuito. Esto quiere decir de que la variable de control va a existir por la presencia de la energía almacenada. Pero si el elemento no tiene energía almacenada, entonces yo no puedo tener un circuito transitorio porque sería una red inerte. Tengo al inductor o tengo al capacitor y resistencias con fuentes controladas. Si no hay energía almacenada, no nace la variable de control, o sea, su presencia no existe. No hay presencia de... Esto quiere decir de que la red es inerte. Entonces, en lo posible se halla la resistencia equivalente. Los métodos, le aplico una tensión de prueba E y calculo la corriente, E sobre I es la resistencia equivalente, le aplico un amper y calculo el voltaje es numéricamente igual a la resistencia equivalente. Entonces tengo los dos métodos por los cuales yo puedo calcular la resistencia. En el caso de que la red sea simple, como la que mostramos en la lámina, entonces bastaría con plantear la ecuación diferencial, considerando de que la fuente dependiente aporta una relación a la ecuación y va a depender, lógicamente, de cuál es su variable de control. Si la variable de control coincide con la variable que voy a calcular, no hay problema. Pero si no coincide, yo tendría que buscar una relación de la variable de control con la corriente que es la que estoy calculando. O sea, ya tenemos que trabajar como si fueran los circuitos en los cuales se aplican mallas o nodos, ¿no? Buscar esta relación que se conocería como la ecuación de restricción para homogeneizar la expresión general del comportamiento de la variable, para tener una sola incógnita. En este caso, por ejemplo, yo voy a cerrar el interruptor y automáticamente la corriente I sub 0 es la que comienza a circular. Pero esa corriente I sub 0 va a ir decreciendo hasta extinguirse. Entonces, el sumatoria de voltajes para T mayor o igual que 0, por ejemplo. Entonces, la primera relación sería caída de tensión en la inductancia más caída de tensión en la resistencia y más el valor de la fuente de voltaje controlada por corriente. Todo igual a 0.
Bueno, nosotros buscamos llevar siempre la expresión a una fórmula general. Entonces, si reacomodamos, obtendríamos primera la variación de la corriente más una constante que está constituida por la resistencia, la ganancia y la inductancia. Esta relación es una constante y su valor inverso sería la constante de tiempo. O sea, si yo hallo la inversa, esa inversa estaría dividiendo la corriente, sería la constante de tiempo. Entonces ustedes tienen que llegar a la expresión general y a partir de ella comenzar a identificar algunos parámetros que me permitan a mí construir la expresión matemática de la respuesta. En este caso, la constante de tiempo en segundos sería L sobre R más K. Entonces, si mi resistencia, supongamos que la resistencia sea de 1 segundo y la constante sea de valor 2 I de T. Entonces, tendría R 1 segundo, L 1 segundo y la constante, perdón, 2, acá tendríamos 1/3. 1/3 sería mi constante de tiempo. La pregunta es, ¿cuándo yo considero que un circuito ha alcanzado su estado estacionario? O sea, la variable corriente ha alcanzado su estado estacionario. Según la literatura, y también si nosotros comenzamos a darle valores a la corriente, vamos a observar que cuando se alcanza el tiempo que equivale a 5 veces la constante de tiempo, ya la variable no comienza a crecer ni a disminuir. La variación es infinitesimal. Esto quiere decir de que nosotros ya a partir de 5 veces la constante de tiempo, podemos asumir de que el circuito se encuentra en estado equilibrado o estacionario, ya que la corriente prácticamente se mantiene constante, porque su variación es infinitesimal. Entonces, esa es la trascendencia de la constante de tiempo. 5 veces su valor ya me define que en el caso, por ejemplo, que estamos estudiando, que es la respuesta natural, la corriente, cuando se presenta 5 veces la constante del tiempo, en ese instante, ya la corriente sería 0. Igual si fuera voltaje, el voltaje transcurrido 5 veces la constante de tiempo, ya estaría en 0. O sea, es su estado equilibrado, estacionario, con la red inerte. Bien. La solución será entonces, para este caso, una exponencial. Siempre es una exponencial. I de t es igual a la corriente inicial y su 0 por e a la menos la inversa de tau por t. Ahí está. Entonces, estos valores me van a definir la rapidez con que disminuye el valor de la corriente. Siempre ustedes tienen que evaluar la expresión. En el caso de la respuesta natural, es más simple. Siempre evaluar en 0 su expresión. Cuando t es igual a 0, la exponencial es 1 y por tanto la corriente en 0 es igual a la corriente almacenada. Perfecto, se cumple, ¿no? Entonces siempre hay que hacer evaluaciones. Cuando ustedes tengan la respuesta completa, o la respuesta natural en este caso, siempre corroborar los resultados. En t igual 0, siempre la corriente debe ser la corriente almacenada. Ahora, lógicamente, que tendríamos que definir si la corriente que va a circular en 0 positivo es la que tiene el inductor, porque podrían haber otros elementos almacenadores de energía y todo inductivos, lógicamente. Entonces, en ese caso, ya ustedes saben cómo hallar una inductancia equivalente. Puedo tener 2, 3 inductores en serie, cada uno con diferente energía almacenada. Entonces, ustedes tienen que representarlo por uno solo con su energía almacenada, ¿no? Por si acaso. Bien. Si tenemos ahora el circuito RC, vamos a suponer que tenemos este circuito RC.
en paralelo. Vamos a suponer que esté en paralelo. Tengo una fuente de corriente controlada por voltaje. Su ganancia es G. El voltaje de control es V de T, ojo. Y el circuito va a actuar cuando se cierre el interruptor. Se cierra el interruptor en T igual 0, inmediatamente tendríamos nosotros que el circuito se activa. Como hay una fuente controlada y una resistencia, necesariamente debe existir la variable de control para que se active este circuito. Lo contrario es un circuito pasivo. La variable de control para este caso es el voltaje en el capacitor. Y el capacitor tiene energía almacenada. Entonces, nosotros al cerrar el interruptor tendríamos que plantear una ecuación. Siempre la primera ley de Kirchhoff cuando queremos calcular voltajes. Independientemente de si tengo un nudo conectado a tierra o no. Planteo mi primera ley de Kirchhoff en el nudo superior. Entonces defino sentido de corriente. Por ejemplo, asumo que ingresa una corriente I producida por la fuente controlada y se distribuye tanto para R como para C. Entonces, yo tendría esta expresión general. El voltaje por la ganancia es igual al voltaje sobre R, la corriente que va por la resistencia, más la corriente que va por el capacitor, C derivada de V respecto del tiempo. Muy bien. Buscamos darle la forma general siempre. Entonces, reacomodamos la expresión y obtenemos de que la caída de tensión en el capacitor más la corriente en el capacitor más la corriente en la resistencia, ahora se reduce esta expresión. Miren, hay una constante, 1 sobre R menos G, que multiplica al voltaje, V de T. Como la derivada o variación es del voltaje, entonces esta constante, su valor inverso sería la constante de tiempo. ¿Correcto? Entonces nosotros tendríamos finalmente que definir que K sería 1 sobre R menos G y el valor inverso de K es la constante de tiempo. Por tanto, la solución tendrá esta forma. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado al plantear las ecuaciones porque se pueden dar el caso de que, por ejemplo, el signo sea negativo. Que el signo sea negativo. En ese caso, entonces, tendríamos una exponencial que nunca va a decrecer, que se va a ir hacia infinito. ¿Correcto? Entonces hay que tener una interpretación lógica de la expresión. O sea, siempre que tenemos fuentes controladas, sabemos bien, puede producirse una resistencia negativa, porque es un manejo matemático el que se da para calcular la resistencia equivalente. Yo aplico fuentes, excitaciones, voltaje, 1 ampere, qué sé yo, y la resistencia puede ser negativa. En ese caso, ¿cómo se interpreta una resistencia negativa en esta red? ¿Cómo influye en la variable corriente o voltaje? Bueno, cuando se plantean las ecuaciones, se obtiene de que en esta ecuación diferencial va a aparecer un signo menos. Y ese signo menos probablemente haga de que esta exponencial tenga como valor positivo a la constante que multiplica el tiempo. Entonces vamos a tener un caso muy particular. Cuando se presentan esas situaciones se llama circuitos inestables. Se les denomina circuitos inestables. Un circuito estable es aquel que alcanza un estado estacionario o estable en infinito. Y un circuito inestable es aquel precisamente que tiene una notación, la ecuación con un signo positivo y
no se alcanza nunca el estado estacionario. Crece infinitamente o decrece infinitamente, pero nunca se alcanza el estado estacionario. ¿Correcto? Entonces, en algunos textos van a encontrar ustedes esa denominación. Circuito inestable. ¿Qué es un circuito inestable? Bueno, puede ser de primero o segundo orden, pero que no se alcanza el estado estacionario como estamos analizándolo en este caso de los circuitos de primer orden. Por si acaso, les hago el comentario. Es necesario, lógicamente, que ustedes se estudian más leyendo todos los textos. Los textos hablan ampliamente de métodos de solución, inclusive. Yo les estoy planteando métodos básicos. Vamos a estudiar el método simplificado después, lo que ayuda mucho para encontrar la respuesta completa. Pero hay otros métodos, ¿no? Métodos no matemáticos, sino de enfoque de circuitos eléctricos que están en los textos y que sería bueno que los revisaran. Las matemáticas que ustedes han estudiado, ¿no?, en ingeniería eléctrica tienen otro tipo de denominación, son métodos de análisis. Por ejemplo, hay lo que se llama método de conservación de la energía, la variable de estado, etcétera. Son nombres que se les da, pero tienen una correlación muy estrecha con los métodos que han estudiado matemáticas. Por ejemplo, ustedes en matemáticas han estudiado la respuesta homogénea, la respuesta particular, cuando solucionan una ecuación diferencial. Pongamos de segundo orden. ¿Cuál es la respuesta homogénea? ¿Cuál es la respuesta particular? ¿Cuáles son los valores fronteras? En circuitos eléctricos, la respuesta homogénea es la respuesta natural. La respuesta particular es la respuesta en estado estacionario, en infinito. Los valores fronteras son las condiciones iniciales, t igual 0, t igual infinito. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una estrecha relación, pero con diferente denominación. Y lógicamente, las matemáticas vienen a ser herramientas que nos ayudan a encontrar la solución en una ecuación diferencial que está representando un comportamiento y que parte del análisis que hagamos al circuito eléctrico, o sea, la comprensión del fenómeno físico representado por una expresión matemática, por si acaso, ¿no? Para que no sientan que las matemáticas son muy abstractas, son abstractas desde el punto de vista de que simplemente hay que realizar operaciones, pero cuando se aplican a circuitos eléctricos, nosotros ya encontramos mayor valor. Y solamente tenemos que identificar, llamémosle homologar, las denominaciones que se le dan desde el punto de vista matemático con las que le damos desde nuestro enfoque como ingenieros, o sea, en el sistema, en electricidad, ¿no?, en circuitos eléctricos específicamente. Bien, preguntas, señores. ¿Preguntas? Bien, vamos a aprovechar para pasar lista. Vamos a pasar lista, señores. Acuña. Presente, profesor. Caicho. Caicho. Cruz. Cruz, presente, profesor. Cruz, no está. Dextre. Dextre. Espinosa. Presente. Flores. Galvez. Presente, profesor. García. García. Guigo. Guigo. Ledesma. Presente, profe. ¿Qué pasó, Guigo? Digo. Ay, pensé que estaba abierto mi micro y ¿Ya vino televisión? ¿Ya se descubrió? Por favor, señora. No, profe, esa es la noticia. Cuidado, qué noticia. La noticia la va a dar usted cuando salga mal con el examen, ¿eh? Concéntrese en el curso. Ledesma. Machaca. Presente, profesor. Oma. Presente. Rafael. Presente, profesor. Raraz. Presente. Rimarachín. Rimarachín.
Ríos. Presente. Rivera. Presente, profe. Riveros. Riveros. Roberto. Roberto presente. Rosales. Presente, profesor. Sacaca. Presente. Salcedo. Presente. Solari. Presente, profesor. Bien. Suica. Suica. Rica presente, profe. Ya. Tica. Tica. Torero. Vázquez. Presente. Chupanqui. Presente, profe. Celada. Presente, profesor. Bien. ¿Algún alumno que le haya llamado? Caicho. Cruz. Dextre. Flores. Cruz presente, profe. ¿Quién? Cruz. Cruz. Ya, Cruz, ya. Bien. García. Ledesma. ¿Quién? Ledesma. Ya. Riveros. Pica. Torero. Pica presente. Pica. Presente. Pica. Ajá. Ya. Torero. Bien. Bien. Continuamos. ¿Preguntas, señores? Bien, como mencionaba entonces, en estos circuitos, si fuera una red de mayor complejidad, hay que hallar la resistencia equivalente. De esa forma ustedes tendrían un circuito RL o RC. Bien. Vemos ahora los circuitos que tienen excitación independiente. Por ejemplo, la más común es la excitación escalón, que viene a ser una fuente de tensión o corriente que se aplica permanentemente a la red. Apenas se cierra el circuito o se cierra un interruptor, mejor dicho, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el circuito serie RL. En este circuito tendríamos una fuente de tensión en serie con la resistencia, un Thevenin equivalente, que se va a conectar a la inductancia que tiene una energía almacenada de I sub 0 cuando se cierra el interruptor S1. Ahora, podría darse el caso de que no existiera energía almacenada. También es válido, porque tendríamos que el comportamiento inicial de ese inductor sería, en el momento cero, un circuito abierto. Entonces, y en infinito sería un cortocircuito. Entonces, este inductor presentaría un comportamiento de carga. O sea, se cargaría con una corriente que la definiría lógicamente la relación E sobre R. Sabemos bien de que cuando se evalúan en cero y en infinito los circuitos, estos se comportan como resistencias, porque definitivamente el inductor y el capacitor se modelan como circuitos abiertos o circuitos cerrados, entonces la red es resistiva. Se tiene que aplicar entonces la teoría que conocen para calcular, en el caso de una inductancia, por ejemplo, la corriente en infinito.
Y en el caso de un capacitor, el voltaje, porque serían circuitos cerrados y circuitos abiertos. Bien, en este caso, por ejemplo, yo cierro el interruptor y tendría un circuito RL con energía almacenada. Ahora, si yo no quisiera representar la figura con tantos elementos, o sea, con el inductor, etcétera, yo podría simplemente afectar a la tensión E con una función singular, el escalón. Por eso que se llama excitación a escalón. Si yo utilizara el valor E y lo afectara por la función unitaria escalón U de T, ya no necesito representar al interruptor. Bien, en este caso, entonces, cuando se cierra el interruptor, siempre el análisis para T mayor o igual que 0. Tendríamos la segunda ley de Kirchhoff, sumatoria de voltajes. Entonces tengo que la fuente E, la excitación, el voltaje de la excitación, es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia. El valor de la energía almacenada no aparece en esta expresión, porque estoy calculando caídas de tensión, o sea, voltajes. Bien, esto quiere decir de que puedo reacomodar mi expresión. Siempre buscamos una expresión general para los circuitos serie y paralelo. También podemos buscar la expresión general para un circuito de mucha mayor complejidad, hasta donde sea posible. Pero cuando existe mucha complejidad, ya no se recomiendan plantear ecuaciones diferenciales, pues estar asociando una ecuación con otra para encontrar una expresión para la variable incógnita, a veces es muy complejo, ¿no? Entonces, se utiliza la aplicación de Laplace a los circuitos eléctricos, o sea, representamos el circuito por un circuito transformado, en el que las resistencias se comportan como impedancias y, lógicamente, tendríamos que convertir cada elemento almacenador de energía a una impedancia. Y el circuito ahora se canaliza como si fuera un circuito resistivo y las variables estarían expresadas en relaciones algebraicas. Eso lo vamos a estudiar después. Bien, tengo yo entonces, si el circuito es serie y paralelo, ¿para qué voy a aplicar tanta matemática, ¿no? Ya ahí no utilizo yo Laplace. Simplemente lo analizo porque todos estos circuitos serie y paralelo van a tener siempre la expresión general que se está mostrando en la figura, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la caída de tensión en la inductancia y en la resistencia, cuando yo simplifico la expresión, tendría la variación de la corriente más la corriente sobre LR, o sea, la constante de tiempo, es igual a E sobre L. Observamos de que en el segundo miembro tenemos ya un valor constante, que es E sobre L, o sea, el valor de la fuente de excitación sobre el valor de la inductancia. Muy bien, esta sería mi expresión general, prácticamente. Ecuación 1. Vamos a analizar ahora el circuito RL en paralelo. Vamos a suponer ahora que tenemos este circuito. Una fuente de corriente que conecta a una resistencia y a una inductancia. Me tienen que precisar, ¿no?, que el circuito recién comienza a trabajar en T igual 0. Porque de lo contrario, yo pensaría de que está dando vueltas y que ya se pudo haber desenergizado. Cuando me den esta configuración, me tienen que precisar, se conecta el circuito a partir de T igual 0. ¿No? O el circuito comienza a trabajar a partir de el tiempo 0. Entonces yo entiendo de que en 0 negativo no ha trabajado. Porque así como está, yo podría también entender de que ha trabajado en 0 negativo. Porque tiene energía almacenada, ¿no? Entonces, me tienen que precisar. En este caso, el circuito recién va a comenzar a trabajar a partir de 0 en adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Queremos calcularnos, por ejemplo, para T mayor o igual que 0, la variable voltaje. Entonces, aplico la primera ley de Kirchhoff en el nudo superior. Les digo, la corriente I que ingresa al nudo es igual a la corriente que pasa por la resistencia, relación Volt-Ampere, V sobre R,
más la corriente que circula por el inductor. Pero esta corriente en el inductor es la integral de voltaje diferencial del tiempo más I sub 0. ¿Por qué más? Porque la corriente almacenada tiene el mismo sentido que la corriente I de t que estoy calculando o que estoy formulando en la ecuación, ¿no? Si tuviera sentido opuesto, entonces tendría que ser menos, por si acaso. Bien, ahora, esta ecuación yo la tengo que derivar. La puedo derivar. Y al derivarla, nuevamente tendría una ecuación general, pero el segundo miembro de la ecuación ahora es 0. Entonces, estas dos ecuaciones generales van a tener dos comportamientos diferentes cuando se encuentra la solución a la ecuación. O sea, la variable va a tener un comportamiento diferente. En el primer caso, vamos a tener que este circuito va a presentar una respuesta que se conoce como la respuesta completa y que va a estar constituida por dos relaciones. Una es la que representa a la respuesta natural y otra la que representa al estado estable o estacionario. La suma de las dos respuestas se conoce como la respuesta completa del circuito. En cambio, para un circuito RL paralelo, al tener 0 en el segundo miembro, automáticamente sabemos de que solamente tiene respuesta natural. Entonces, para el voltaje solo hay respuesta natural. Y para la corriente hay respuesta completa. ¿Cómo se entiende ello? Bueno, eso es lo que dicen las matemáticas. Pero en la comprensión del fenómeno físico, evaluemos. En el primer caso, la corriente en 0, ¿qué valor tendría? Bueno, I sub 0. ¿Correcto? Algún alumno dirá, profesor, ¿y la fuente de tensión? Sí, con fuente de tensión, porque cuando se tienen este circuito y se evalúa en t igual 0 negativo, positivo, perdón, en t igual 0 positivo, entonces yo tengo la fuente de tensión, la resistencia y el modelo del circuito constituido por una inductancia sin energía almacenada, o sea, un circuito abierto, en paralelo con una fuente de corriente de valor I sub 0, conectado a la fuente E. Sabemos bien por teoría de que cuando yo tengo una fuente de voltaje conectada en serie con una fuente de corriente, ¿quién define la corriente? La fuente de corriente. Si quiero corroborarlo, bueno, aplicamos superposición. Efecto de la tensión E sobre la corriente. Bueno, si tengo una fuente de corriente que representa I sub 0, esto sería un circuito abierto. Entonces la tensión E no produciría ningún efecto en la corriente, porque su respuesta sería 0. Sin embargo, cuando yo desconecto la fuente de tensión para calcular el efecto de la corriente I sub 0 almacenada, entonces I sub 0 sería igual a I de t. Sumo los dos efectos. 0 más I sub 0 siempre me da I sub 0. O sea que en el momento 0 positivo, la única corriente que circula es la corriente almacenada. Bien, entonces tengo una respuesta natural. Pero ¿qué ocurre? En infinito se diluye la respuesta natural y el inductor se convierte en un cortocircuito. Al ser cortocircuito ahora el inductor, ¿hay corriente en infinito? Sí hay corriente. ¿Y cuál es el valor de esa corriente en infinito? Esa corriente en infinito es igual a el voltaje E sobre R. Entonces yo tengo que la respuesta completa tiene una respuesta natural más una respuesta en estado estacionario, que es el valor de la variable en infinito. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando en el circuito en paralelo, no sucede lo mismo. Porque si bien la energía almacenada en el inductor es una corriente I sub 0,
Como estoy calculando voltaje, entonces tendría que analizar en cero positivo qué voltaje aparece en los bornes del modelo del circuito, que representa el inductor sin energía almacenada, en paralelo con la fuente de corriente y su cero. Entonces ya no trato de calcular I, sino calcular B. Entonces, el voltaje en cero positivo, ¿cuál sería? Bueno, el voltaje en cero positivo, tengo yo una inductancia con circuito abierto, en paralelo con una corriente y su cero, y tengo una corriente I. Entonces tendría que definir cuál es el voltaje que aparece aquí. El voltaje que aparece tendría que ser calculado por superposición, o simplemente aplicando la primera ley de Kirchhoff. Yo tengo I sub 0 que ingresa, y por aquí sale I, por aquí va la diferencia. Esa diferencia me produce una caída de tensión, y esa caída de tensión es el voltaje a circuito abierto, o sea, el voltaje en cero positivo. O sea, tengo una relación de respuesta natural. Pero si yo quiero calcular el voltaje en infinito, ahora, el voltaje en infinito sería cero, porque el inductor es un cortocircuito. Entonces, esto quiere decir de que por más de que existe una fuente independiente de corriente, en infinito el voltaje en los bordes del inductor, que esto no estoy calculando la variable, o podría ser el voltaje en la resistencia también porque están en paralelo, siempre va a ser cero. Entonces, no voy a tener la respuesta forzada, porque el voltaje en infinito va a ser cero. Esto quiere decir de que solamente hay respuesta natural. Esa es la interpretación física que me está dando a entender esta ecuación, la solución de esta ecuación. ¿Correcto? Entonces, ustedes cuando tengan que plantear sus ecuaciones tienen que, antes de continuar a desarrollar todo el proceso matemático, tienen que verificar si es coherente con lo que están ustedes analizando. O sea, hacer brevemente este análisis así somero que yo he hecho. A ver, aquí sí hay corriente almacenada, hay una corriente en cero y en infinito, sí, porque hay un cortocircuito también. Entonces, yo ya sé que mi respuesta tiene que ser completa. En el otro caso, a ver, analizamos en vez en cero, si hay voltaje aquí, porque tengo dos excitaciones, y en infinito, cortocircuito será solamente respuesta natural. Entonces, esa parte conceptual que nace del análisis que uno hace al circuito eléctrico, me orienta hacia la respuesta. Porque de repente yo planteo mi ecuación y me sale una respuesta completa acá, y yo, sí, pues así sale, no que así sale, hay que ver por qué salió así, debe haber algún error en el enfoque, en el planteamiento de las ecuaciones, en el análisis. Bien, estos dos circuitos serie y paralelo entonces tienen una ecuación de primer orden, en un caso con una constante en el segundo miembro de la ecuación y en el otro caso cero. Entonces podríamos generalizar y decir, en un circuito de primer orden, su ecuación diferencial es primera derivada de la variable más la variable sobre la constante de tiempo igual a una constante K, donde la constante K puede ser cero o puede ser diferente de cero. Podría ser su expresión general. Bien. Analicemos ahora un circuito RC en serie. Ya estamos trabajando con el capacitor. Tenemos ese circuito. Vamos a ver de que ambos, tanto el circuito RL como RC, tienen una relación muy estrecha en sus expresiones. Por ejemplo, si yo tuviera este circuito RC en serie, bueno, cuando cierro el interruptor, el capacitor se conecta a la fuente a través de una resistencia y circula una corriente y se produce un voltaje en borde del capacitor. Este capacitor tiene una energía almacenada de valor E sub 0. Bien, como me interesa calcular la corriente, yo puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Para T mayor o igual que 0. Ustedes dirán, ¿y profesor, por qué pone a cada rato para T mayor o igual que 0? ¿De frente planteo mi ecuación? No, señor. Podría haber una función impulsional, por ejemplo. Entonces yo tengo que decir, el análisis para
cero negativo y cero positivo, una expresión general. Para t mayor que 0, otra expresión general. Y así sucesivamente. Por eso es necesario indicar para qué tiempo están planteando la ecuación. ¿Correcto? Entonces, para t mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces tengo yo segunda ley de Kirchhoff. El voltaje E es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el capacitor, pero como tiene energía almacenada, más el voltaje almacenado. ¿Por qué? Porque ese voltaje almacenado corresponde en polaridad a la caída de tensión que produce la corriente que voy a calcular. Ojo, o sea, este voltaje que produce esta corriente tiene una polaridad que coincide con la energía almacenada. Si, por ejemplo, hubiera tenido una tensión almacenada de menos más, entonces en ese caso tendría que ser negativo. Si yo no quiero memorizar ello, simplemente aplico mi sentido común. Esta expresión es la segunda ley de Kirchhoff para los bornes del capacitor, o sea, su caída de tensión, que en el instante inicial es 0 porque es un cortocircuito, más la fuente que representa su energía almacenada. Si la fuente tiene polaridad contraria, entonces tendría que ser menos, pues, necesariamente. Pero, si ustedes asocian a la corriente con la tensión, entonces no van a tener ningún problema. Si coincide, más. Y si es negativo, menos. O sea, contrario, menos. Bien. Remarco porque es un error muy común en los exámenes. Muy bien. Bueno, derivamos para levantar la integral. ¿Y qué tenemos? Una respuesta natural, porque el segundo miembro es 0 nuevamente. Muy bien. Primera variación de la corriente más la corriente sobre la constante de tiempo, todo igual a 0. ¿Qué ocurre ahora si nosotros analizamos el circuito considerando lo que está en paralelo? En paralelo. Bueno, vamos a imaginarnos ahora un circuito similar al caso anterior, ¿no? En este circuito, nuevamente hago la salvedad, comienza a trabajar para t mayor que 0, ¿no? Para t mayor igual que 0. Recién se conecta para t mayor igual que 0. De lo contrario, ustedes me pueden decir, profesor, y el 0 negativo, de repente ya se descargó. Tendrían mucha razón de decir eso, porque no se está especificando con claridad. Pero si yo les digo, el circuito comienza a trabajar a partir de 0, significa que en ese instante se conectó todo. Bien, tenemos nosotros ahora que la variable en estudio, en este caso, la variable en estudio es el voltaje B de T. Lógicamente que al cerrarse el interruptor, la corriente I se va a distribuir a través del capacitor y a través de la resistencia. Entonces aplicamos la primera ley de Kirchhoff. Ahí está. La corriente que pasa por la resistencia, que es B sobre R, más la corriente que pasa por el capacitor, que sería C derivada del voltaje respecto del tiempo. Nuevamente, la corriente está definida que circula del nudo superior al inferior y por tanto su caída de tensión tendrá pues más en el nudo superior y menos en el inferior. Bien, si nosotros reacomodamos esta expresión, vamos a tener que en el segundo miembro hay un valor que es I sobre C, que viene a ser una constante, porque la corriente I ya está definida, 2 amperes, por ejemplo. 2 amperes y la capacitancia 1 farad, ya, 2 en el segundo miembro. O sea, es una constante. En todas las expresiones que hemos estudiado, tanto para RL como para RC, siempre este valor del segundo miembro de la ecuación es una constante. Esto implica entonces que en este caso particular, vamos a tener que la respuesta, que es el voltaje, tendrá una
componente natural y una componente forzada, o sea, tendrá respuesta completa. Y vamos a analizar si es así o no, si es coherente o no. Miren, vamos a analizar en el circuito serie. Cuando me interesa calcular la corriente, entonces diré, en cero positivo, el capacitor es un cortocircuito en serie con una fuente de voltaje cuyo valor es E sub 0. En serie con E. Muy bien. El valor de la corriente en cero sería igual a el voltaje total del circuito sobre R. Y el voltaje total sería E menos E sub 0 entre la resistencia R. ¿Correcto? Porque tengo dos fuentes de tensión, pero ambas fuentes tienen diferente polaridad. Para el sentido de la corriente, debería primar el voltaje E. Entonces yo digo E menos E sub 0. Ahora, si me sale negativo, significa que la corriente tendrá sentido opuesto, pero yo sigo trabajando con el signo negativo porque a mí me están solicitando esa corriente I. No me están preguntando, calcule la corriente. Entonces, si me dicen calcule la corriente, yo tengo la libertad de darle el sentido que corresponda de acuerdo a los valores que voy a calcular. Pero si ya me fijan a la corriente con este sentido, yo tengo que respetar esa solicitud y darle el signo negativo si es que los valores salen negativos en la solución, ¿no? Bien, entonces, tengo corriente en cero. Muy bien. Tengo respuesta natural. Y en infinito, el capacitor es un circuito abierto, independientemente de que tenga o no energía almacenada, siempre hemos dicho que el capacitor es un circuito abierto. Y en el caso del inductor es un cortocircuito. No interesa si tuvo o no tuvo energía almacenada, porque son dos tiempos diferentes, cero y el infinito. Bien, entonces, en infinito la corriente es cero. No puede pasar porque hay un circuito abierto. Entonces, esta ecuación general, que matemáticamente me dice solamente hay respuesta homogénea, respuesta natural, perdón, está bien planteada, es correcta, ¿no? En el caso del circuito RC en paralelo, por ejemplo, yo tengo en T igual 0 positivo una corriente, sí, porque hay la corriente I de la fuente independiente y tengo una fuente de tensión en serie con en serie con un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito con una fuente de tensión. ¿Cuál es la corriente que circula por este circuito? Tengo que aplicar superposición, por ejemplo. Porque tengo, primero, cortocircuito en la fuente de tensión, efecto de I. Toda la corriente I pasa por el capacitor, ¿cierto? Cuando calculo el efecto de la fuente I, como el capacitor es un cortocircuito y la fuente de tensión también la estoy cortocircuitando porque no va a trabajar durante el efecto de I, entonces tengo que I de T es igual a I, más ahora el efecto que produce la fuente de tensión es su cero. Cuando trabaja es su cero, no trabaja I, superposición. Pero, ojo, la fuente de tensión E sub 0 produce una corriente en sentido opuesto. Entonces tendría una corriente menos E sub 0 sobre R, porque la corriente que entrega esta fuente de tensión, que es la energía almacenada del capacitor, circula en sentido opuesto y lo hace a través de la resistencia R. Entonces, la corriente en cero positivo sería la diferencia de I menos E sub 0 sobre R. Si sale positivo, bueno, I sub 0 es positivo. Y sale negativo, bueno, sí no tenemos que considerarlo así. Ese es el valor de la corriente en cero. Y cuando queremos calcular ahora el voltaje. Si yo calculo el voltaje, ¿qué va a ocurrir? En cero positivo el voltaje siempre será E sub 0. Muy bien.
Y en infinito, yo voy a tener un circuito abierto. Pero el voltaje en infinito es aquel que refleja la resistencia, porque la corriente I siempre sigue trabajando por R, ¿cierto? Entonces yo tengo acá que R por I, ese voltaje es cero. Si se tratara de corriente, la corriente sería cero en infinito. Entonces, el voltaje tiene respuesta natural, sí, y tiene respuesta forzada también, porque su respuesta natural obedece a E sub 0 y su respuesta forzada obedecerá a la caída de tensión que se produce en R. Si tuviéramos que calcular corriente en este circuito, ¿tendría corriente en igual 0 positivo? Probablemente, ya le hemos explicado cómo, y en infinito no tendría corriente. O sea, para este caso, el valor de la corriente tendría respuesta natural y el voltaje respuesta natural y respuesta forzada. Entonces, cuando nosotros tenemos estas ecuaciones, debemos darle sentido. La explicación que les he dado es el análisis que ustedes tienen que realizar cuando tengan que solucionar estos circuitos, y no solamente concentrarse en hallar una respuesta matemática. Está bien, si el examen es de matemáticas, muy bien, ustedes resuelven sus ecuaciones, utilizan sus fórmulas, etc. Aquí, señores, se trata de interpretar el comportamiento de un circuito. ¿Qué significa esta ecuación? ¿Qué cosa está representando? ¿Qué viene a ser la respuesta natural? Una exponencial. No, señores, ese proceso de carga y descarga que presenta el elemento inicialmente. ¿Y qué cosa es la respuesta forzada? Un valor constante. No, señor, es un estado final, luego de que ha pasado el transitorio. ¿Y cuándo se presenta? Después de un tiempo equivalente a 5 veces su constante tiempo. Ese es el análisis e interpretación de los resultados correctos que ustedes tienen que interiorizar. No simplemente vean las ecuaciones y se memoricen la ecuación o digan, bueno, pues la derivada, la integral, etcétera. No, señor. Circuitos eléctricos no es solucionar problemas aplicando matemáticas. Es utilizar las herramientas matemáticas para comprender el comportamiento de una red. ¿Y qué cosa significa, ¿no? una ecuación matemática, ¿no? ¿Cuál es su relación, mejor dicho, de esa representación matemática con la comprensión del fenómeno físico? Ya tiene que comenzar a cambiar de chip, señores, ¿ah? Y es un problema que tenemos con ustedes que arrastra mucho la matemática hasta que termina la carrera y no tratan de relacionarla con los fenómenos físicos. Las matemáticas y los circuitos eléctricos son modelos que representan a elementos reales. ¿Correcto? ¿Qué cosa es un modelo? Es la representación simplificada de la percepción de un fenómeno físico. Nada más. ¿Se dan cuenta? En cero, cortocircuito, y en infinito, circuito abierto. Bueno, ¿cómo lo represento yo ese comportamiento del capacitor? Mediante un cortocircuito y un circuito abierto en un circuito eléctrico. O sea, se trata simplemente de modelar, ¿no? Ya tiene que irse acostumbrando a enfocar sus conocimientos, ¿no? Aplicar sus conocimientos para comprender toda la teoría de las redes eléctricas. Van a ser ingenieros, señores. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Han comprendido la explicación? Confírmenme, por favor. Confirmen. Confirmen en el chat, señores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué más? Confirmen todos, señores. Perfecto. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente lámina. Confirmen, señores. ¿Puedo pasar? Estoy tratando de explicarles lo mejor que puedo para que comprendan bien esta parte que es importantísimo. Ya si ustedes comprenden, ni hablar, lo demás es más simple. Continuamos entonces, señores. Así como hemos calculado, ¿no?, estas expresiones, vamos a generalizarlas. Entonces, lo que ya les había adelantado, siempre que podamos plantear ecuaciones para representar a un circuito RL y RC, vamos a tener
que matemáticamente se expresaría como la variación de la variable más la variable sobre la constante de tiempo igual a una constante K. Esta constante K va a depender del tipo de excitación que tengamos. Entonces, X de T viene a ser corriente o voltaje, y las constantes de tiempo serían L sobre R en segundos, para el caso de la inductancia con la resistencia, y R por C para el caso del capacitor. Siempre, señores, las unidades son importantes acá. Ohmios, Henry y Farad. Por ejemplo, yo le podría dar un circuito RL, le puedo decir 5 ohms y 2 milihenry. 5 en 2 milihenry, entonces 2 entre 5 va a 0,4 segundos. Error. Jalado, con ganas todavía. Tiene que convertir los milihenrys a Henry. Digo, ¿se dan cuenta? Ojo. Y le digo, 10 milihenrys. 0,01 Henry. Si les digo 5 milifaradios, bueno, es una cantidad que casi no se utiliza, 0,05 farad. Si les digo 10 microfarad, 10 microfarad, entonces tiene que ponerme ahí 10 a la menos 5 farad, ¿correcto? De tal manera de que calculan apropiadamente la constante de tiempo, porque hay una diferencia en decir 2 segundos que 2 milisegundos. Ojo. ¿Y qué tiene que ver tanto si total al final siempre va a estar en estado estacionario? Pero podría darse el caso de que exista conmutación secuencial. Entonces tengo que calcular en qué momento la variable ha tomado un valor determinado antes de la conmutación. Entonces es necesario respetar siempre las constantes de tiempo. Fundamental. Repito, L en Henry, R en ohms y tau en segundos. Igual que en las excitaciones, un error bastante frecuente es de que ustedes se mecanizan y comienzan a calcular corrientes y tensiones sin considerar de que las fuentes están en milivolts, en miliamperes, y al final le sale kiloampere de respuesta, kilovolt de respuesta. ¿Cómo es posible? Vamos, kiloampere y kiloohm en un circuito RL pequeño, absurdo. Pero ustedes ni siquiera se ponen a pensar, a ver, ¿estará bien kiloampere? No, señores, hay que ver bien las unidades. Milivolts, miliamperes. Ahora, profesor, sale corriente 0. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 0, sí. Me salió 5 por 10 a la menos 6, 0. No, señor. 5 microamperes. Y algunos dirán, profesor, ¿con cuántas unidades, cuántos decimales son las que debo considerar en mi respuesta? Bueno, si hay unidades, ya basta con 2 decimales. Pero si todos son decimales, hay que tener cuidado. A ver, yo tengo que utilizar subunidades, submúltiplos. Mili, micro, pico, nano, femto, no sé, un montón de divisiones que hay por ahí. Ustedes tienen que... Lo más comunes, cuando trabajemos con circuitos RC, simple resistencia es en ohms, y podría darse ahí kiloohms. Faradios, o los farad, simple. Normalmente es microfarad, picofarad, nanofarad. Milifarad, bueno, como se trata de ejercicios, se pueden aceptar, pero si quieren ustedes comprar un condensador con esas unidades, ya están estandarizadas, ¿no? Hay valores de capacitores que son comerciales. Entonces, picofaradios, nanofaradios, microfaradios. Farad, un farad, imagínense, pues, si una cosa pequeña es micro,
1.000.000 de veces esa cosa pequeña es tamaño de un cuarto de 4 por 4 por 3 metros de altura, por ejemplo. Supongo. Imaginándonos que existiera, ¿no? Tremenda cosota sería. Entonces, claro que en los exámenes le ponemos farad para que ustedes no tengan muchos problemas a la hora de hacer las simplificaciones matemáticas, ¿no? Pero en el fondo siempre en los circuitos reales ustedes van a encontrar esas unidades, microfarad, picofarad, nanofarad, ¿no? En las inductancias, común, milihenry y henry. No van a encontrar microhenry, pero aquí en los cursos de repente se da un valor así por esas cosas que son cálculos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, para plantear un problema con amplificadores operacionales, hay que tomar en cuenta la excitación positiva y negativa y ver cuántos amperios puede entregar para modelarlo y para simularlo, ¿no? O sea, no es fácil, no es simplemente darle cualquier valor a las resistencias y a las tensiones para hacer un análisis de un circuito con OPAMP, por ejemplo, como estaba hablando. Entonces, hay que tener coherencia en las unidades, pero yo recomiendo mucho que tengan cuidado. Van a resolver los problemas, e inclusive, si yo tengo, por ejemplo, una excitación de milivolts, ya tengo que ir incluyendo de que mi corriente tiene que estar en miliamperes, si es que mi resistencia está en ohms, ¿no? O sea, también ustedes no deben actuar a ciegas cuando van a solucionar un problema, y eso ya les he explicado en la metodología que les estoy planteando en cada seminario. Siempre la formulación del problema es importante y el planteamiento de objetivos, porque cuando yo hago un análisis previo para entender y comprender el problema, es en donde me doy cuenta de muchas cosas. Una, las unidades; otro, los valores aproximados que puedo obtener; otro, qué forma de respuesta voy a obtener, etcétera, ¿no? O sea, ese análisis, mejor dicho, hay que hacerlo previamente para saber en qué enfrentarse. Muchos de ustedes comienzan a resolver el problema y en el camino van viendo si es que les sirven los valores que están obteniendo o no. Miran este valor, yo le he visto a ustedes resolver el problema. Leen el problema y van anotando, dicen R tanto, L tanto, L tanto. ¿Acaso se ponen a leer y pensar cómo debo enfocarlo? ¿Qué cosa debo alcanzar? ¿Qué debo obtener? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cómo hallarlo? ¿Cuál es el problema? La formulación del problema simple de toda esta cosota que me están presentando, etcétera. Disculpen el lenguaje. Entonces es importante que ustedes actúen ya como futuros ingenieros. Los ingenieros tenemos que partir de la observación. Hay que observar, ¿no? Analizar. No analizar a profundidad, pero sí observar, interpretar, leer, entender y comprender. Y luego encontrar el punto por donde debo comenzar. Bien, entonces, en este caso, las unidades fundamentales. La solución para la ecuación general, entonces, tendrá esta forma. X de t más XF siempre viene a ser la respuesta forzada. X en t sub 0 es el valor inicial, XF es el valor de la respuesta forzada o final, y ahora vamos a ver su interpretación. E a la menos t sobre menos t sub 0 sobre tau. T sub 0 es el tiempo de referencia. ¿Cómo se interpreta esta ecuación? Vamos a conversar aquí. Miren, la variable desconocida, x de t, es la variable desconocida en función del tiempo. Puede ser voltaje, B de t o I de t. Por eso que nosotros hemos estudiado el comportamiento del circuito en t igual 0 y en t igual infinito. El 0 es igual al 0 positivo. Cuando nosotros ya hablamos de ecuaciones diferenciales de primer orden y su solución, la evaluación en 0 viene a ser el 0 positivo. Ya nos olvidamos de 0 negativo y 0 positivo. El 0 es 0 positivo, pero ya no, para no estar anotando ahí supraíndice más, siempre utilizamos el 0. X en 0 es el 0 positivo. Entonces tendríamos que, cuando hablamos de t igual a infinito, estamos hablando de la respuesta que llamamos forzada. ¿Por qué se dice forzada? Porque el circuito tiene que tomarla sí o sí, quiera o no quiera.
Si es una inductancia y el infinito es un cortocircuito, bueno, la corriente que circula por el cortocircuito es la respuesta forzada. No hay vuelta que darle. Esa corriente no va a depender ya del inductor, de un proceso transitorio, sino de la corriente que circula a través del inductor cuando este es considerado un cortocircuito, esa es su respuesta forzada. Pues, si es un capacitor, en infinito es un circuito abierto, entonces el voltaje que circula, que se presenta en ese circuito abierto, es su respuesta forzada. No puede aceptar otra. El voltaje que aparece en sus terminales es su respuesta forzada. Y en este caso, si fuera corriente la que estamos calculando, bueno, la corriente forzada sería 0. Por eso que les hablaba de que el estado estacionario, que lo define siempre la respuesta forzada, va a depender de si hay o no valor de corriente o tensión. Entonces, en términos simples, la respuesta forzada es el estado estacionario o el estado estable. O sea, el valor que alcanza el inductor o el capacitor en infinito, que es invariable. Se asume que es invariable, a pesar de que varía infinitesimalmente, pero se considera que es constante. ¿Y cuándo se presenta? Después de 5 veces la constante de tiempo. A partir de ese instante, ya estamos con la respuesta forzada, o sea, con su estado estable o estacionario. Ese es el significado de X forzado. Más el valor inicial de la variable, bueno, un corchete, el valor inicial de la variable en t igual t sub 0. T sub 0 es el tiempo de referencia. El tiempo de referencia es el tiempo a partir del cual yo comienzo a tomar mediciones o evaluar el comportamiento de la corriente o tensión. Entonces, en nuestro caso sería 0. Entonces, el valor de la corriente en 0 o el valor de voltaje en 0, su condición inicial, es importante. Ahora bien, ustedes dirán, pero profesor, si no tiene energía almacenada, bueno, pues hay que ver en el circuito, si me están pidiendo corriente, lógicamente será en un inductor 0. Si no tiene energía almacenada, la corriente 0, o sea, no tendrá. Pero me pueden pedir voltaje. Entonces, el voltaje tengo que definirlo en sus bornes, porque es un circuito abierto. Entonces, definimos la variable en el instante 0, menos el valor final de la variable, o sea, el valor de la respuesta forzada. O sea, el valor en 0 menos el valor en t igual a infinito. Esa diferencia me da una cota que viene a ser, ¿no?, el valor que multiplica la exponencial. E menos t sub 0 sobre tau. T sub 0 sería 0 en este caso, si es que comienza a trabajar a partir de 0 el circuito, ¿no? Entonces, a esta diferencia del valor inicial menos el valor final por la exponencial se conoce como la respuesta natural del circuito. Esto quiere decir entonces de que cuando yo tengo que calcular la variable corriente o tensión en un circuito de primer orden, voy a tener una respuesta natural más una respuesta forzada. Siempre. La respuesta natural siempre será exponencial. Siempre va a ser una exponencial. Y la respuesta forzada, en este caso, como estamos hablando de un escalón, será un valor constante. Vamos a ver, cuando trabajemos con excitaciones dependientes del tiempo, que la respuesta forzada va a tener la misma forma que la excitación. O sea, una vez que desaparece el transitorio, se pereniza la respuesta de la misma forma que la excitación que se está aplicando al circuito. Entonces, a esta suma de respuesta forzada más respuesta natural le llamamos la respuesta completa, ¿no? Bien, entonces, voltaje o corriente es la variable. Esto quiere decir, por ejemplo, si fuera voltaje la variable, V de t es igual a el voltaje en infinito más el voltaje en 0 positivo menos el voltaje en infinito, todo por E a la menos T sobre tau, donde tau es L sobre R. Si es un circuito inductivo y si es capacitivo sería R por C. Si fuera corriente, I de t es igual a la corriente en infinito más la diferencia
entre la corriente en el instante cero menos la corriente en infinito, todo eso me da un valor constante, multiplicado por E a la menos T sobre Tau. A la respuesta en infinito se le llama respuesta forzada. Y a la respuesta transitoria se le llama respuesta natural. Ambas constituyen lo que llamamos la respuesta completa. ¿Correcto? Entonces, si, por ejemplo, también se hace extensivo esta fórmula a la respuesta natural. Si no tuviéramos excitación independiente como la que estamos estudiando, entonces la respuesta en infinito sería 0. En ambos miembros, 0, 0. Entonces simplemente tendría respuesta natural. ¿Y quién definiría la respuesta natural? El valor inicial de la variable. ¿Se dan cuenta? O sea, son coherentes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Señores, ¿preguntas? Bien. El día lunes, a las 8 de la mañana, el examen parcial. 7 problemas, aproximadamente, por 1 hora y 45 minutos. 6 de 3 puntos y 1 de 2 puntos. Secuencial. Aparece un problema, resuelven, pasan al siguiente, resuelven. Tal como se está presentando en el simulador, en los problemas que tienen ahí en el aula virtual. La diferencia va a estar en que es un intento. En este caso ustedes resuelven y tienen ahí para constatar, ¿no? Constatarle, se le dan clic y ven si está correcto o no y pueden volver a solucionar el problema. En el examen no. En el examen aparece la primera pregunta, la resuelven, anotan, marcan su respuesta y pasan a la siguiente. Continuar. Ya no pueden regresar. Continúan la siguiente, resuelven, pasan a la... y así sucesivamente. Si no les parece, la dejan en blanco y siguen con... Apenas se cumpla el tiempo, 1 hora y 45 minutos, Moodle cierra el aula y se eleva la respuesta que ustedes han marcado. ¿Correcto? Si ustedes terminan antes, bueno, le dan en cerrar y enviar y Moodle las carga. Una vez que han hecho ello, van a ir al mismo módulo que dice tarea. Tarea, y ustedes en tarea van a tener que cargar todo el solucionario. Va a aparecer tarea, entonces ustedes ingresan, le dice cargar archivos y comienzan a cargar. Cargan la carátula que les voy a presentar y la solución de cada problema. Problema 1, ponen ahí problema 1, señores. Hasta que ustedes eleven todos los problemas. Tienen 15 minutos. O sea, a partir de las 9:45 hasta las 10 en punto, tienen 15 minutos para enviar sus soluciones. ¿Correcto? Entonces, ya saben que así va a ser el procedimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor. Diga. Profesor, ¿se va a enviar en formato PDF la solucionario? Como gusten. Puede ser en PDF, puede ser fotografía. Muchos me envían fotografía, pero por favor una fotografía clara, ¿no? Ustedes van a resolver en una hoja su examen, su pregunta. Resuelven la pregunta, problema 1, pasan a la siguiente. Una vez que han terminado todo, recién sacan fotografía o escanean a sus soluciones. Sacan una buena fotografía, plac, 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 y me envían todas sus fotografías. Tienen que cargarlo al módulo tarea que le voy a colocar ahí porque Moodle tiene una ventaja que le crea una carpeta a cada alumno. ¿Correcto? Entonces, ustedes cargan y Moodle le crea una carpeta. Señor
XX. Descargo, me envía 30 carpetas. En cada carpeta va a estar su carátula y su solución, con su nombre. Corresponde a la solución que están planteando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, Profesor. diga. Profesor, disculpe, y con respecto a los puntos en contra, ¿va a haber o cómo va a ser? No, punto en contra no hay, solamente puntos a favor. Problema de 3 puntos, 3 puntos. ¿Correcto? O sea, no hay punto en contra. Pero eso sí, señores, tengan mucho cuidado a la hora de la B, señores, ya no va a ser mi responsabilidad. Yo podría revisar, lógicamente, y ver si es que corresponde. Bueno, a ver, si se ha equivocado, bueno, sí, él ha resuelto correctamente y ha marcado un par de puntos menos, de 3 puntos, 1 punto. ¿Por qué? Porque me lo está enviando después. ¿Cuál es el problema? Yo le voy a ser sincero, ¿no? Moodle al final del problema les va a decir cuál es su nota. Minutos después ya saben ustedes su nota, 15, 18, qué sé yo, 02, 05, ¿no? Y les va a indicar ahí respuesta correcta, respuesta incorrecta, respuesta correcta. Entonces muchos, cuando están pasando que revíseme de nuevo, o sea, también eso yo lo tomo en cuenta, ¿no? O sea, ya ustedes, lo que vale es lo que ustedes marcan en su examen. Si después se han dado cuenta del error, que profesor, que al final me equivoqué, yo lo puedo revisar, pero señores, ya el puntaje va a depender de mi criterio, si merece o no, porque yo voy a ver. O sea, la idea es de que ustedes, inclusive ni siquiera deberían pasar al INPE, resuelvan su problema y me lo envían así como lo han resuelto. Estamos ya en 4º, 5º ciclo, señores, ¿no? Ya les expliqué que el DNI, sí, tiene que ser, no sé, las escuelas nos han solicitado DNI y carnet universitario, en la carátula que les voy a enviar. Si no tienen DNI, ¿qué documento de identidad tienen? Algún documento, partida de nacimiento, no sé, carnet universitario. No tiene carnet universitario, carnet de biblioteca. No tiene carnet de biblioteca, ficha de matrícula. Algo, señores, porque de lo contrario, ¿cómo yo valido que son ustedes? Es un documento que nos piden porque después la SUNEDU y la misma universidad nos está solicitando que el alumno se identifique a la hora de dar el examen. Tiene que estar identificado. No se trata de que yo, bueno, no importa, no, o sea, nos está diciendo DNI y carnet universitario. Si no hay carnet universitario, bueno, carnet de biblioteca. Si no hay carnet de biblioteca, bueno, una ficha de matrícula, qué sé yo, ¿no? Pero tiene que tener los documentos, acreditar. ¿Correcto, señores? Miren, ustedes tienen que escanear. Por ejemplo, desde ahorita ya tienen que hacer escanear su DNI y su carnet universitario y tenerlo listo. Cosa que yo les envío el formato, y ustedes ya lo pegan. Ponen sus datos personales, fulano de tal, código, examen parcial, fecha del examen, día tal, lo firman, ahí pegan sus 2 fotos y lo escanean y esa es su carátula. Nada más. ¿Está claro, señores? Sí, solamente viene hasta OPAN. Solamente viene hasta OPAN, ¿no? Solamente viene porque condiciones iniciales y finales, esto de aquí ya entra para el segundo, para el examen final. ¿Alguna pregunta, señores? Profe, disculpe, ¿y eso lo de la carátula que dice, lo va a mandar ese mismo día del examen? No, yo lo voy a publicar ya el día de mañana, ¿no? Va a tener más tiempo, profe, porque si no... Sí, no, yo lo voy a publicar ya entre hoy y mañana, ¿no? Para que ustedes ya lo tengan preparado. Todo deben tener preparado para el día lunes. No, Sí. vale, profe, gracias. Sí, no se preocupen por eso.
Y la carátula, creo que acá tenía una carátula yo, a ver. Vamos a ver, voy a buscar. Una carátula. Del ciclo pasado. Ya, ahí vamos a... ¿Están viendo una carátula? Por favor, presten atención. Sí, sí, profesor. Sí. Ya, así va a ser, ¿eh? Parecida a esta. ¿No? El cuadernillo de evaluación, el curso, circuitos eléctricos, sección, ciclo, apellido, nombre, código, firma, y aquí pegan ustedes su DNI y su carnet universitario. Y eso lo tienen listo. ¿Correcto? ¿Ya? Y esto yo lo voy a pegar en la semana de exámenes. O sea, ustedes ingresan a la semana de exámenes en el Moodle y ahí va a estar pegado, ¿no? Le dan clic y va a abrir la carátula, la bajan, la descargan, llenan sus datos. Esto va a estar, está en PDF, pero lo pueden ustedes preparar en Word. O quieren que se los ponga en Word, no sé. No está ya en PDF, no me profesor, ya nosotros. PDF ya, ustedes lo descargan a mano, pegan todo y lo escanean y lo firman. A mano lo llenan mejor, ¿ya? Entonces aquí van a poner ustedes todos los datos que normalmente se presentan cuando se toma un examen, ¿no? Su fecha y DNI, carnet universitario o documento que acreditan que son en la uni, y lo tienen ahí guardado. El día del examen, este es el primer archivo que tiene que enviar. Este es el primer archivo que me envían. Entonces, el día del examen, por acá tengo yo. Un momentito. Están viendo. ¿Están viendo la página de Moodle? ¿Están viendo la página de Moodle? Confírmeme. Sí, profe, sí, se ve. Ya, aquí dice entrega de examen, entrega de solución de examen parcial, ¿no? Le dan clic y va a aparecer, ¿no?, la página y cargan ahí. Cargan ustedes su examen. Lo abren y le va a aparecer ahí una página que le va a decir cargar archivo. En este caso, bueno, todavía no han cargado nada, pero le va a aparecer ahí para que carguen, ¿no? Cargar archivos. Le ponen un nombre, su apellido, ¿no? Su apellido, fulano de tal, y ahí cargan todos los archivos. Y lo envían. Y automáticamente me va a llegar a mí la información. Si alguno de ustedes les gana el tiempo, ¿no?, ya tendrían que enviarlo a mi correo. Pero ojo, ya no acepto reclamos. Si me lo envían a mi correo, yo ya no acepto reclamos. Solamente acepto reclamos de los que envían por Moodle, ¿no?, para evitar problemas. Algunos, el ciclo pasado he tenido problemas con unos alumnos. Después de 1 hora me lo envían. Profesor, que se me colgó el internet, que por aquí, que por allá, y todavía me reclaman. No, pues señores, yo les estoy dando 15 minutos. Salvo ya excepcionalmente que se cuele, bueno. Pero en situaciones extremas, me lo envían a mi correo electrónico, por si acaso. Bien, ¿alguna pregunta, señores? No, pueden tomarle foto o pueden escanearlo, como gusten, señores, ¿no?, como gusten. Si no tienen escáner, ustedes lo imprimen o lo preparan y le pegan ahí su carnet y le sacan una foto y me la envían. No tengo yo ninguna exigencia en ese tipo de entregas, ¿no? Puede ser una foto, pero que esté clara, por favor, ¿no? Ciclo pasado cada alumno me enviaba la foto aparte, pero ahora nos están pidiendo que se envíe en un formato. Entonces, con tiempo yo les voy a presentar para que ustedes ya tengan preparadito ahí. Ponen su foto, le sacan una foto y lo cargan. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Sí? Sobre en las hojas que le vamos a enviar de la solución del problema, ¿también va a ir la firma y nombre, código también, o solamente foto nomás de la solución? En la solución tiene que poner su nombre, pues, para que
para que, claro, el Moodle lo va a cargar a su carpeta, ¿no? Pero es mejor que le pongan su nombre ahí abajo, en la parte inferior, ¿correcto? Y siempre el número... Solo nombre nomás, sin firma, sin código, sin... nada. Sí, no hay necesidad. Su nombre y el número de problema, ¿no? Pero tiene que enviarlo todo junto, ¿eh? Después no me van a enviar aparte, profesor, que me envíe una hoja, que me dé un problema, no señor, todo junto. O sea, la carátula y la solución todo junto. Así es. O sea, Ok, profesor. 4, 5, son 7 problemas, serán 7 archivos. Algunos envían más, porque resuelven un problema en 2 hojas. Uy, había una serie de... Cada uno tiene su estilo, ¿no? Entonces usted tiene que hacer eso, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? Sí, no hay problema, pueden hacer la cara. Lo que yo quiero es un formato donde figuren todos los datos que les estoy dando. Si ustedes pueden descargar el formato y imprimirlo porque tienen impresora, no hay problema. Si no tienen, tampoco hay problema, ustedes lo pueden hacer a mano. Lo que yo quiero es que figure un membrete hecho a mano o impreso, que figuren todos los datos que les estoy especificando ahí y vaya acompañado de la foto o el escaneo de sus documentos de identidad. ¿Ya, señores? Bien. Perfecto. Entonces, señores, no me queda más que despedirme. Ya estamos sobre la hora. Le deseo un feliz año nuevo, por favor, estudiando, lógicamente, para que el próximo año estudie más. Y mis mejores deseos para este año que viene. Cuídense mucho. Una situación muy específica con esto del coronavirus, pero hay que salir adelante, ¿no? Hay que hacer el mayor esfuerzo posible y todo está en manos de ustedes, cada uno que se cuide. Y el día lunes, a las 8 en punto, comenzamos el problema y pienso que en hora y 45 minutos van a tener que demostrar que han estudiado. Pues, ¿no? Bien, entonces, señores, estamos por concluir la clase y cuídense mucho. Nos estamos comunicando el día lunes a las 8 de la mañana en punto, por favor. ¿eh? 8 en punto. Traten de entrar minutos antes, 10, 15 minutos antes, para que no tengan ningún inconveniente. ¿Correcto? Bien. Buenos días, señores. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señores. Hasta luego, profe. Hasta luego. Feliz año nuevo. Feliz año, profe. Gracias, de igual manera.